Esta mañana, como decía Juli, cerrando esta semana misionera donde cada día hemos tenido alguna actividad que ha impactado nuestro corazón, específicamente enfocándonos en los no alcanzados. ¿Cuántos estuvieron anoche en la reunión? Ah, qué lindo, fue un lindo tiempo. Quiero decirles que dormí en casa, no me echaron por las dudas. Y en esta mañana tenemos el privilegio de que nos ministre la palabra del Señor una persona muy especial, pero antes quiero preguntarles, ¿cuántos han escuchado hablar de Fronteras? 1, 2, 3, algunos. Para la mayoría es un poco desconocido, pero es una organización que trabaja enfocada específicamente en llegar a los que no han oído el mensaje del Señor, en los que no tienen oportunidad. Y en esta noche tenemos el privilegio de que el director de Fronteras Argentina, Federico Tempra, nos traiga la palabra del Señor, a quien recibimos con un aplauso de cariño. Bienvenido, Federico. Gracias de nuevo por compartir. Esto ya lo dijimos en la primera reunión, pero como el público se renueva. Gracias, Fede. Nos besamos un montón de veces. Gracias, adelante. Bueno, nuevamente agradecido de poder estar con ustedes compartiendo. Me siento privilegiado de poder estar acá. Es medio raro volver a hablar lo mismo que hablé hace un rato, volver a dar la misma charla, pero me estaba acordando de una historia que contaba de una iglesia que había venido un pastor joven nuevo y toda la iglesia estaba como expectante de qué es lo que iba a hacer el nuevo pastor. Entonces, la primera reunión el pastor dio una prédica muy buena, habló, y toda la gente muy contenta con lo que el pastor había hablado. Y al domingo siguiente el pastor volvió a dar la misma prédica. Entonces todos como que se quedaron como, bueno, se habrá olvidado que esto lo habló la semana pasada, pero bueno, está bien. Y la tercera reunión, el tercer domingo, el pastor vuelve a hablar la misma prédica. Y todos se quedaron como, otra vez lo mismo, como que no trabaja el pastor, no prepara más prédica. Y al cuarto domingo el pastor vuelve a dar la misma prédica. Entonces la gente de la congregación le dice, pastor, dice, no sé si se dio cuenta, pero ya van 4 domingos seguidos que da la misma prédica. Y dice, y bueno, hasta que ustedes no aprendan esto y no cambien, ¿para qué voy a predicar otra cosa? Calculo que acá no es que pasa eso, solo que me tocó con otro público. Pero a los que escuchan de nuevo lo que ya hablé, que algunos están de antes, por algo van a escuchar de nuevo la misma charla, no sé. Bueno, me siento con un poquito más de libertad porque la reunión anterior tenía como el tiempo más acotado. Ahora me dijeron tranquilo, así que no sé hasta qué hora están preparados para quedarse. Me voy a poner igual el cronómetro como antes para no pasarme porque tengo un problema que me cuesta parar de hablar. Hablo mucho, mil disculpas. Me presento, mi nombre es Federico, trabajo en una agencia misionera, una organización que colabora con las iglesias, ayuda a enviar obreros, misioneros, a los países menos alcanzados. La agencia se llama Fronteras, es una organización internacional, tiene aproximadamente 2.500 personas trabajando en todo el mundo. Yo estoy trabajando en la base de Argentina, junto con varias personas más, que tenemos el privilegio de servir al Señor a través de esta herramienta. Y nos enfocamos principalmente en el mundo musulmán, ¿sí? Fronteras envía personas a predicar el Evangelio al mundo musulmán. Solamente nos enfocamos en eso. No porque no sea necesario predicar a otros, sino porque la visión de Fronteras es enfocar los cañones, las fuerzas en esa área, pero hay otras organizaciones que envían a otras religiones. ¿Ok? Hace ya varios años que estoy trabajando ahí. El Señor en su misericordia me empujó a trabajar en las misiones. Cuando era joven, más joven que ahora, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, yo decía que no quería saber nada con las misiones. Y acá me ven trabajando para las misiones, en la gracia del Señor. Así que no sé cuántos de acá, no voy a decir que levanten la mano, pero todos los que están pensando, no pienso trabajar en misiones, no pienso colaborar con misiones, no me pienso involucrar en misiones, les voy a decir que Dios tiene un sentido del humor muy irónico.
Les decía, estoy trabajando ya hace varios años en Fronteras. Estoy con un equipo, soy parte del equipo directivo de la base de Argentina. Tenemos oficinas, bases de envío en varios países. Y el enfoque es ese, llegar a los no alcanzados, trabajar en pos de eso. Soy viudo, hace ya un poquito más de 4 años que falleció mi esposa. Tengo un nene, un bebé de 20 años, que está estudiando en la universidad. Ya hablé con Juli, pero dijimos que lo vamos a postergar, la transacción con Juli. Por ahora no, Juli tiene que prepararse para salir al campo, así que... Pero bueno, queda ahí como agendado, veremos qué es lo que Dios dice. Y estamos acá, sirviendo al Señor y trabajando en todo lo que podemos para llevar el Evangelio a los que no han tenido ese privilegio. Lo que me pidieron que hable básicamente es los no alcanzados y el rol de la iglesia. Me siento medio loco, medio como repitiendo todo lo mismo que ya hablé. Perdonen, me va a costar un poquito adaptarme, pero vamos a tomar el ritmo. Decía que lo que me pidieron que hable es de los no alcanzados y del rol de la iglesia. Y como yo soy un poquito cuadrado, separé un poquito los no alcanzados por un lado y el rol de la iglesia por el otro. Entonces yo quiero mostrarles un poquito de estadísticas, nada muy nuevo, pero para que ustedes se interioricen un poquito de cómo está la situación hoy con los no alcanzados, específicamente con los musulmanes. ¿Sí? Saben que el Islam es la religión de los musulmanes. ¿Sí? Islam, ¿sí?, significa sometidos a Dios. El musulmán es el que se somete. ¿Sí? Esa es la religión que ellos profesan. Y nosotros estamos trabajando para que ellos puedan tener acceso, o por lo menos la posibilidad de decidir. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de números. Actualmente tenemos aproximadamente 7.800 millones de personas en el mundo. Esa es la población mundial, aproximadamente. Debe haber subido un poco más desde que hice esto, pero estamos ahí. ¿Sí? Cerca de los 8.000 millones de personas en el mundo. Si toda esa población se dividiera en 10 personas, nosotros tendríamos que cada 10 personas, solamente una sería seguidor de Jesús. O sea que solamente el 10% de la población mundial es un verdadero seguidor de Jesús. ¿Por qué ponemos seguidor de Jesús y no ponemos cristiano? Por un tema de conceptos, de preconceptos. Por ejemplo, si yo les digo musulmanes, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Bomba. ¿Sí? Entonces, decimos musulmanes, se imagina una persona con una túnica blanca con una bomba abajo. ¿Ok? Bueno, quiero contarles que no es así. La mayoría de los musulmanes son pacifistas, son hospedadores, y la religión les manda a ser así. Y la cultura les manda a ser así. Saben que en la mayoría de los países musulmanes, por ejemplo, aunque ustedes sean extraños, van a una casa y ellos tienen la obligación de recibirlos en la casa. No recuerdo si por lo menos por 4 o 5 días. ¿Sí? Y les tienen que dar de comer y los tienen que hospedar. Porque el concepto de ellos es que, no, vieron que nosotros decimos, como dice la Biblia, que algunos sin saberlo pueden haber hospedado ángeles. El concepto de ellos es que cuando te reciben en la casa, literalmente están hospedando ángeles. Entonces tienen la obligación. Entonces ellos son hospedadores, son amables, la mayoría. Hay un grupo muy pequeño con el cual la mayoría están en desacuerdo, que son extremistas, que son los que ponen bomba y todo lo demás. Pero la mayoría no. Ese mismo concepto tienen los musulmanes de nosotros cuando decimos cristianos. Cuando nosotros le decimos soy cristiano a un musulmán, lo que ellos ven es lo que ven en Hollywood. Ellos relacionan cristiano con lo que se ve en Hollywood. Desorden, fiesta y todo lo que ustedes ven en las películas de Hollywood. Entonces, por eso nosotros no hablamos de ser cristianos. Nosotros somos seguidores de Jesús. ¿Sí? Jesús, el Islam lo reconoce como un profeta, Isa al-Mahdi, Jesús el Mesías, y nosotros somos seguidores de Jesús. Nos presentamos así delante de los musulmanes. ¿Ok? Entonces, volvemos. Solamente el 10% de la humanidad, de la población mundial, es un verdadero seguidor de Jesús. 2 de cada 10 personas en el mundo serían cristianos nominales. ¿Qué significa cristiano nominal? Personas que dicen ser cristianas,
pero viven su vida como bien les parece, sin seguir los preceptos de Jesús, sin ser seguidores de Jesús, sin imitar la vida de Jesús. Yo creo que todos los que estamos acá estamos dentro del 10%. ¿Amén? Ah. Muy bien. 4 de cada 10 personas, 4 de cada 10, el 40% de la población mundial, escuchó acerca de Jesús, pero no están interesados en seguir a Jesús. Han escuchado el Evangelio, han tenido la posibilidad de elegir, pero han decidido no seguir a Jesús. Pero me quiero centrar ahora en el 30%, 3 de cada 10 personas en el mundo, el 30% de la humanidad, no tienen acceso al Evangelio. Nunca han podido escuchar el Evangelio, no han conocido a un seguidor de Jesús, no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Son etnias que están abandonadas, olvidadas o, como mucho, no alcanzadas. ¿Está bien? Y en eso nos queremos centrar. Seguimos. La mayoría de este 30%, la mayoría del 30% son musulmanes. La mayoría de las etnias abandonadas, olvidadas o no alcanzadas son musulmanes. Seguimos. 23% de la humanidad es musulmana. 60% de los pobres del mundo son musulmanes. El 60% de los pobres del mundo, la mayoría de los países musulmanes viven en pobreza. Son países que hay tiranías donde se les impone el Islam, pero son países pobres. 80% de los refugiados del mundo son musulmanes. Han escuchado hablar de los refugiados sirios hace un poquito tiempo atrás. Hemos tenido gente que ha ido a trabajar con refugiados sirios, ha trabajado... Bueno, hay en muchos países que tienen guerras civiles, que tienen que salir del país y terminan siendo refugiados en otros países. La mayoría son musulmanes. 85% de los musulmanes nunca conocieron a un verdadero seguidor de Jesús. El 85% de las personas que profesan el Islam, la gran mayoría, nunca conoció a un verdadero seguidor de Jesús. Seguimos. Quiero que vean un videíto de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo musulmán y seguimos hablando. امتى؟ هلا اذا بدك. هلا مو مشكلة هون؟ مش مشكلة. لا خليك. شو اسمك يا سيد؟ أنا اسمي إبراهيم. ابراهيم انا ميخا. أنا ميخا. اهلا. طيب لا فوت لجوا عشان شو زي ما بدك لا احنا عشان شارع. لا معلش. هون بس. اوف كثير. جيب لك كرسي؟ لا يا الله أنا بطلع للشفاء بأخي إبراهيم اسم المسيح. في شيء فرق أو شيء هيك من الوجه؟ فيش خفيف لسه في وجع او مش خفيف يعني من الاول كان صعب انه هلا خفيف. صعب بس هلا صعب كثير. لسه شوف يا عم سلامتك رحت على الدكتور؟ لا لسه لا ماشي. كثير وجع. هون شوف كيف هون ما في شلت هون ورا من ورا. زمان يعني ولا؟ لا هذا من يومين. من يومين. طيب ممكن بقرا مرة ثانية بالآية أنا بعرفها بالإنجليزي معليش بس بقرا بالإنجليزي. ما مشكلة. Okay. Our Father is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come and your will be done in the body of Ibrahim. باسم المسيح. آمين. أنا صليت الملكوت الله تعالى على الأرض بنفس الطريق زي السماوي. إن شاء الله. في شيء فرق أو لسه في وجع؟ إن شاء الله. طيب ما في؟ عن جد؟ ولا إشي؟ عن جد he said there's no more pain. Really? عن جد ما في إشي. وين؟ مش مني بتعرف شو صار؟ جد؟ I said really? جد؟ بتعرف شو صار؟ انت قلت فين؟ لا اسمع يا أخي اسمع.
عشان الله بحبك. الحمد لله. والله بشوفك ميخا. بشوف الوجه. عليك عمي. واو انا فرحان جدا عشان الله بحبك. الحمد لله. الحمد لله. واو عن جد ما فيش وجع. واو. واو. It looks like a swelling. نشكر الله. شوف ميخا. He's just amazed. ما كان فيه. That he said before he couldn't do that. ما كان فيه هيك. آمين. نشكر الله. نشكر الله. لا نشكر الله مش انا مش انا. ثانك يو. تعرف انت ميخا والله ما في وجع. والله swears to God there's no pain. واو نشكر الله. بتعرف في القرآن وفي الإنجيل دائما سيدنا عيسى المسيح بعمل عاجل. نعم المعجزة نعم. ايوه. فزي هيك هو مكتوب في الإنجيل للناس هم نؤمن يعني مؤمنين عن مؤمنين، جد نعم. في الله نعم. راح يعمل نفس المعادلة زي سيدنا عيسى باسم المسيح. الحمد لله. الحمد لله والله هو بشوفك وهو نشكر الله نشكر الله. الحمد لله. الحمد لله. انت من زمان تعال. أنا آسف أنا متأخر. He said I came late. He said I should have come early. واو نشكر. Eso es un poco de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo musulmán. Dios se está moviendo y se está mostrando con milagros, con señales, hablando en sueños. ¿Vieron lo que pasó? Este hombre estaba con una dolencia y se acercan y le dicen, ¿podemos orar por vos? Y oran, no pasó nada, vuelven a orar y el Señor lo sana. Entonces, él le dice gracias y ellos le dicen, no, a mí no, a Jesús. Él fue el que te sanó. La gloria es para Él. Él fue el que hizo el milagro. Dice el Corán, le dice, el Corán es la Biblia de los musulmanes, el libro de los musulmanes. Le dice el Corán y el Injil es el Evangelio. Los musulmanes también creen en el Evangelio como libros santos. Dice el Corán y el Injil que Isa al-Masih, Jesús el Mesías, hacía estos milagros y si creemos en Él, podremos hacer los mismos milagros. Él fue el que te sanó. Y le predican la palabra del Señor. Y el hombre le dice, tendrían que haber venido antes. ¿Sí? Me encanta cuando le dice eso. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué no vamos antes? La gente necesita de Dios. ¿Por qué no vamos? Esto es lo que Dios está haciendo hoy en el mundo musulmán. Y Dios nos está llamando a ser parte de esta tarea. Dios nos está llamando a ser parte de la tarea de evangelizar y de llevar las buenas nuevas de salvación en los lugares donde todavía no fue predicado el Evangelio. ¿Amén? Bueno, hasta ahí, ¿sí? Los no alcanzados, vamos a hablar de la tarea de la iglesia. ¿Sí? Quiero poner énfasis en esto. Si están interesados en fronteras, si tienen alguna pregunta, si están interesados en el mundo musulmán, pueden hablar conmigo, se acercan y lo que pueda informarles les informo y si no da el tiempo les paso mi teléfono y me escriben. Pero estamos trabajando y poniendo nuestro esfuerzo para que más personas puedan ir y predicar el Evangelio. ¿Ok? Permítame orar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos en tu nombre, de animarnos mutuamente, de alabarte juntos como un cuerpo. Gracias porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra, de buscarte, de conocer las Escrituras. Tenemos acceso. Gracias. Señor, que esto no sea un costumbrismo para nosotros. Que entremos en una rutina y que nos olvidemos de lo precioso de estar en tu presencia. De lo precioso de estar con hermanos reunidos, animándonos y exhortándonos en amor. Que podamos disfrutar el aprender más sobre quién sos vos y podamos gozarnos en vos, Señor.
Señor, guíame ahora en lo que voy a hablar. Sea tu Espíritu hablando, Señor. Que sea tu palabra la que hable. Ministra los corazones de cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer unos versículos que están en Ezequiel 36. Hasta acá llegó el PowerPoint. Lo demás que voy a hablar va a ser les voy a ir tirando los versículos y los voy a ir leyendo. No, si les quieren los anotan y después los buscan. Les prometo que está en la Biblia lo que voy a leer. Pero los buscan igual y confírmenlo. No crean todo lo que yo digo. Busquen en la palabra. Pero bueno, hasta acá llegó mi capacidad con el PowerPoint. Es esto y lo demás ya era muy largo. Así que hasta ahí llegué. Todos los chicos de multimedia que están trabajando acá, si quieren ponerse a disposición para ayudarme con la web PowerPoint y la próxima charla, serán bienvenidos. Leemos la palabra del Señor. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y no os tomaré de las naciones y os recogeré, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta ahí. Muy bien. Voy a tratar de ir versículo por versículo analizando lo que entendí de parte del Señor de esto y lo que Dios me viene hablando en los últimos años. El Señor me viene hablando en los últimos años exactamente lo que yo voy a hablar hoy, de distintas maneras. Pero entendí que la Biblia es una y nos lleva siempre a lo mismo, que es a la gloria del Señor, que es el centro de la Biblia es Cristo y la gloria de Dios, y no nosotros. Hemos escuchado por mucho tiempo que el centro de todo somos nosotros, y está equivocado. El centro es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. Y el objetivo por el cual Cristo vino a la tierra fue para glorificar a Dios. Entonces, el propósito de todo es la gloria de Dios. Y quiero mostrarles lo que Dios me viene hablando en el último tiempo. La idea es resumir un poquito. Estamos hablando de 5 años donde el Señor me viene hablando de muchas maneras, como dice la Biblia, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas. Así también me ha hablado. En algunos momentos ha sido duro y en algunos momentos ha sido un paño para mí, un bálsamo, pero Dios siempre sigue siendo el mismo y sigue hablando de la misma manera. Quiero compartirles un poco esto. El versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, sino a causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones de donde habéis llegado. Lo primero que Dios me viene hablando en el último tiempo es que absolutamente todo es para la gloria de Dios. Lo que Dios me viene hablando en el último tiempo es que el propósito del ser humano, para lo cual fue formado, el objetivo que tenemos en esta tierra, es glorificar a Dios. No hay otra cosa que dé sentido al ser humano, que dé sentido a la vida, ni a nuestra permanencia acá, que glorificar a Dios. Les voy a contar un secretito que aprendí en el último tiempo. ¿Conocen la frase que dice, no preguntes por qué pasan las cosas? ¿Cómo sigue? Pregunta para qué. Bueno, permítame esto. Aprendí que no tengo ni que preguntar para qué. He pasado muchas situaciones difíciles en mi vida. Y en el último tiempo aprendí que no tengo que preguntar por qué pasan las cosas,
ni para qué pasan las cosas, porque ya sé para qué. Porque el objetivo de mi vida es glorificar a Dios. Y aprendí a preguntar, ni por qué, ni para qué, sino decir, Señor, en esta situación, ¿cómo te glorifico? Ya no pregunto por qué, ya no pregunto para qué. Pregunto, Señor, ¿cómo te glorifico en esto que estoy pasando? Dice la Biblia en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y dice, volvemos a Ezequiel, perdónenme, pero los voy a llevar así como Ezequiel a un versículo, Ezequiel a otro versículo, y los voy a mezclar un poquito. Si se marea, me avisan, paramos y hacemos como un organigrama de nuevo, pero hacia allá estoy yendo. Dice en Ezequiel, así dice el Señor, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Está dando promesas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Va a traer bendición, va a traer salvación, todas las promesas de Dios. Y les dice, no lo hago por ustedes, lo hago por causa de mi santo nombre. No es por ustedes, es para que Dios sea glorificado. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios va a hacer, no es por ustedes. Perdónenme que los diga así, pero no es por ustedes. Es a causa de su santo nombre. No nos salva porque no nos salva por nosotros. Nos salva porque Él es Salvador. No nos ama por lo que somos nosotros. Nos ama porque Él es amor. Pero todo es para que el Padre sea glorificado. Todo es a causa de su santo nombre. Voy a enfatizar con algunos versículos más. Por ejemplo, 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, ¿sí? Coman, beban o hagan cualquier cosa. Cualquier cosa entra todo lo que hagan. Todo, háganlo, todo para la gloria de Dios. Ese es el objetivo, la gloria de Dios. No hay, hermanos, entiéndame, no hay propósito, no hay sentido en la vida si nuestras vidas no están puestas a los pies de Cristo para glorificarlo a Él. No hay, todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es pasajero. La única promesa eterna es la gloria del Señor. Y un día vamos a disfrutar de su presencia. Pero hoy nos toca permanecer glorificando al Señor, más allá de las situaciones que nos toquen vivir. El objetivo es la gloria del Señor. Lo enfatizo, perdónenme, pero quiero que quede el concepto claro. Vamos al siguiente versículo. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos, y los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. El propósito de que seamos salvados, el propósito de lo que Dios nos da es que Él sea glorificado y que Él sea reconocido, ¿sí? El propósito de la salvación es que las naciones conozcan al Señor. Por eso Él dice, van a saber las naciones que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando yo sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Santificado significa apartado. Ya no nos pertenecemos, fuimos comprados por precio grande y estamos apartados para la gloria del Señor. Eso es santificado. Cuando seamos santificados delante de los ojos de los demás creerán. El propósito de nuestra santificación, de ser apartados para Cristo, de nuestra salvación, es que los demás crean. Y ellos van a creer, dice el Señor, cuando yo sea santificado en ustedes, delante de los ojos de ellos.
Y sigue diciendo después, los voy a tomar de las naciones, los voy a tomar de donde están, los voy a recoger y los voy a traer a vuestro país. Contaba esta historia antes, que en África había un muchacho que estaba paradito ahí quieto y le preguntamos, ¿vos sos de acá, de este país? Y él con mucho orgullo dijo, no, yo soy musulmán. Si a nosotros nos preguntan, ¿sos argentino? ¿Qué decimos? Sí, a mucha honra tenemos el orgullo argentino. El asado, Maradona, Messi, somos triple campeón. Hasta el Papa tenemos, dicen algunos, ¿no? Esta persona no se identificaba con su lugar de nacimiento. Se identificaba con su religión. Él dijo, no, yo soy musulmán. Dice el Señor que nos va a traer y nos va a llevar a nuestro país. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza está que un día va a venir el Señor a buscarnos y nos va a llevar a la presencia, a nuestra real ciudadanía. Qué bueno sería que cuando nos pregunten, ¿vos sos argentino? No, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. Mi identidad está en Cristo. Porque mi objetivo, el objetivo de toda mi vida, es glorificar su nombre, no glorificar a los argentinos. ¿Tenemos buen asado? Sí, el mejor asado del mundo. Yo comí asados en otro lado, les digo. Se extraña mucho la comida argentina en otros lados. Les cuento para distraerlos, distender un poquito. Estuvimos en Costa Rica hace varios años atrás y claro, éramos un par de argentinos que estábamos ahí y todos nos miran como el asado, el asado. Gastamos en ese momento para un asado para 8 personas $150. O sea, hoy estamos hablando de unos 80.000 pesos, 70.000 pesos en un asado para 8 personas. Así de cara la carne en Costa Rica. La mejor que pudimos conseguir. No tenía sabor. Fue el asado más caro y más feo que compré en mi vida. Pero el objetivo se cumplió, que era el de unir a las personas y estar en comunión. Qué bueno es que nuestra identidad esté en Cristo y no en nuestra nacionalidad. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Siguiente versículo. Esparciré sobre ustedes agua limpia y van a ser limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice el Señor que nos va a limpiar de todas las inmundicias. Las inmundicias son las cosas que nos apartan de Dios. Todo lo que está en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. No voy a ponerme a enumerar ahora, pero entienden lo que estoy diciendo. Todo lo que es pecado para nosotros. Pero déjenme decirles algo un poquito más profundo. Cuando entendemos que el concepto de nuestra vida, que el fin de nuestra vida, que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, empiezan a resultarnos pecado cosas que antes no resultaban o que para otros no resultaban pecado. Por ejemplo, la forma en que yo administro mi dinero hoy es diferente a la forma en que administraba antes. Porque entiendo que mi dinero es una herramienta para glorificar a Dios. Y hoy me es pecado gastar dinero en cosas que antes no gastaba. Y me es pecado no invertir dinero en cosas en las que antes no hubiera invertido. Porque entendemos más profundamente el propósito de Dios y empezamos a obrar en pos del propósito de Dios para nuestras vidas, que es glorificar a Dios. Y si mis finanzas no son una herramienta para, y no estoy hablando de que ofrenden, de que no ofrenden, es un problema cada uno con el Señor. Estoy hablando de mí ahora. Si mis finanzas no son una herramienta para glorificar a Dios, me es pecado. Si mis fuerzas no son una herramienta para glorificar a Dios, me es pecado. Si mi familia la formé pensando en simplemente no estar solo y sentirme acompañado,
me es pecado, porque la familia es una herramienta para glorificar a Dios. Para que el uno al otro, como dice Eclesiastés, cuando uno cae, el otro lo levanta. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Uno cae, el otro lo levanta. Uno fortalece la debilidad del otro, se complementan para glorificar a Dios, pero el tercer cordón es Cristo en el centro. Si el concepto de mi familia es pensar que me pertenece, quiero decirles algo. A mí, Dios decidió llevarse a mi esposa. Entonces, si ese hubiera sido mi concepto, hoy estaría en la ruina porque hubiera perdido lo que para mí era valioso. Obviamente que era valioso, pero entendí que era una herramienta para glorificar a Dios. Entonces, el concepto de pecado cambia cuando empezamos a entender más profundamente la voluntad de Dios. Y en esto lo quiero dejar un poquito aparte porque después voy a meterme un poquito más en eso. Me siento hoy, ahora como que tengo más tiempo, me estoy extendiendo. Hasta las 3 de la tarde me dijiste, Fer. Dice después, y de los ídolos los limpiaré. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Cualquier cosa que no estés dispuesto a ceder para dárselo a Dios, para que Dios sea glorificado, es un ídolo. Y antes hablaba de esto y vuelvo a hablar de lo mismo. Hay un pecado muy grande que es un ídolo que tenemos, y más los argentinos, el orgullo. Muchas veces nos quedamos con nuestra razón y mantenemos el orgullo con nuestra razón y perdemos el objetivo que es la gloria de Dios. Jesús, siendo Dios, creador, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él dejó su trono, dejó su reino, vino a la tierra y su propia creación lo mató. Y lo único que Él dijo es, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Si hubiera sido yo, estando en la cruz, me desengancho, me curo en el momento y hago 3 rayos, los quemé a todos y los dejo tirados. ¿Quién se creen que son? Yo soy su creador. El Señor dejó de lado eso por el propósito de glorificar a Dios. Y nosotros muchas veces no somos capaces de dejar de lado nuestro orgullo para glorificar a Dios en cosas mucho menores. No quiero meterme en las internas de la iglesia, pero entienden lo que estoy hablando. Cualquier cosa que yo no estoy dispuesto a ceder para que Dios sea glorificado es un ídolo. Y dice el Señor, yo quitaré los ídolos de ustedes, las inmundicias y los ídolos. Ese es el trabajo que el Señor vino a hacer, que el Espíritu Santo vino a hacer. Seguimos. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En Hebreos 3 habla de, si han escuchado, no endurezcan su corazón. ¿Sí? Y en esto está hablando de los ídolos que tenían, ¿sí? El pueblo de Israel. No endurezcan su corazón. Dios trae un corazón de carne. Quita el endurecimiento, ablanda nuestros corazones para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gloria de Dios en el centro. ¿Sí? Quitaré ese corazón duro y voy a traer un corazón blando para que entiendan. Ablanden su corazón. Si han escuchado, no endurezcan su corazón. Y sigue el versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. La promesa del Señor es el Espíritu, ¿sí? Y cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Esa es la promesa del Señor. Y voy a poner mi Espíritu para que anden en mis preceptos, para que los pongan por obra. ¿Y cuáles son esos preceptos? Hechos 1:8. Está Jesús, ¿sí? Terminó su ministerio, 33 años en la tierra, trabajando, formando discípulos, y está en su último momento delante de sus discípulos. Imagínense ustedes estar, permítanme una situación que no es muy agradable de imaginar, pero para que entiendan el peso de esto. Lecho de muerte, últimas palabras,
¿sí? Tienen en su entorno a su gente más amada y están ahí, en su lecho de muerte. Saben que es inminente. ¿Qué le dirían a las personas que quieren? Lo más importante. Escúchame bien, esto para mí es lo más importante. Este es el resumen de toda mi vida. Esto es lo que más importa. ¿No es así? Jesús está a punto de irse. Me voy, muchachos. Escúchenme porque esto es lo último que le voy a decir. Lo más importante, el resumen de mis 33 años. Acá se los dejo. Me estoy yendo, pero viene alguien mejor, el Espíritu Santo. Vengo a dejarles el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que reciban poder de Él. ¿Para qué? Para que sean testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra que ahí Cristo se fue. Les dejó las últimas palabras. Permítanme hacer énfasis en esto, muchachos. Todo el tiempo que estuve acá es para que entendieran esto. Va a venir el Espíritu Santo y les va a dar poder. Ese poder es para que cumplan mis estatutos, para que sean testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado que el Señor nos está dando. A eso Dios nos está llamando. A que seamos testigos. Para eso vino. Para eso nos salvó. No a causa de nosotros, sino por causa de su santo nombre. Para que Él sea glorificado y para que todas las naciones conozcan que hay un Dios de amor, un Dios salvador. Ese es el propósito que tenemos como iglesia. Ese es nuestro llamado. A eso Dios nos invita. A eso Dios nos llama. A glorificarlo. Para que todas las naciones sepan. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y sigue diciendo: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El propósito de Dios no es solamente para Argentina, es para todo el mundo. El propósito de Dios no fue solamente para el pueblo escogido, para Israel, es para todo el mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de las naciones y quiere que todas las naciones lo adoren. Entonces, dice la palabra, será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esto lo atamos a 2 Timoteo 4:7. Pablo está hablando y dice: peleé la buena batalla, terminé la carrera, guardé la fe. ¿Sí? Lo mismo que decía en el otro, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pablo dice: yo perseveré hasta el fin, peleé la batalla y guardé mi fe. Y sigue diciendo: por esto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué se tiene que cumplir para que la venida del Señor se cumpla? Que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Si amamos la venida del Señor, vamos a trabajar para que sea predicado el evangelio a todo el mundo. Y entonces vendrá el Señor. Yo quiero esa corona de justicia. La corona de justicia es la corona que dice: fuiste justo con lo que hiciste. No conforme a la justicia humana, sino conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste justo entendiendo que todo lo que sos, que todo lo que tenés es por gracia de Dios, que solamente sos administrador de esa gracia, no te pertenece. Solamente sos administrador de lo que Dios te dio. Nada te pertenece. Fuiste justo porque te apartaste para glorificar a Dios. Fuiste justo porque dejaste de lado tus derechos para cumplir el llamado de la gloria de Dios. Yo quiero esa corona de justicia. Había un pastor amigo, me contaba una vez esta historia, que él tiene como un altillito en la casa arriba y él ahí va y ora. Y estaba orando y el Señor se le presenta. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Me pasé? No me sonó el cosa. Permítame esto y terminamos. Él estaba orando solo y el Señor empieza a hablar con él y le dice: ¿me amás?
Sí, Señor, te amo. ¿Y qué estás dispuesto a darme? Mi vida es tuya, Señor. ¿Qué más? Todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Qué más? Mi casa, mi trabajo, mi dinero. ¿Qué más? No sé, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Mi familia es tuya. Mi esposa es tuya. ¿Qué más? Mis hijos, traga saliva, mis hijos son tuyos. Señor, mis hijos te los entrego. ¿Qué más? Traga saliva de nuevo. Mi iglesia, Señor. Es tuya la iglesia, no es mía. ¿Qué más? Señor, no tengo más nada. Todo lo que tengo te lo di. Todo. No tengo más nada para darte. Y el Señor le dice, bárbaro. Entonces, yo esto te lo devuelvo, pero recordá que es mío, porque vos me lo diste. Simplemente sos administrador de lo que me pertenece. Somos administradores de lo que el Señor nos da. Apocalipsis 7:9 y terminamos con este versículo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante de su trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, santificados, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a Jesucristo su Hijo. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. Imposible no postrarse cuando estamos en la presencia de Dios, rendirnos, humillarnos. Y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Todo pueblo, toda lengua, toda nación, adorando a una sola voz, al que vive, al digno de gloria, al digno de honra, al digno de alabanza, al que le corresponde toda la sabiduría, toda la acción de gracias. Y somos parte de eso, pero también tenemos la responsabilidad de cumplir con la tarea que el Señor nos manda, de llegar a todas esas personas para que un día puedan estar en la presencia del Señor. No dice la lengua de algunas naciones, todas las naciones. Y nuestra responsabilidad es llegar hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, para que un día todas puedan estar en la presencia de Dios, adorando y glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al Cordero. ¿Sí? El desafío es ese. Iglesia, tenemos que ser parte. Si tenemos al Espíritu, no podemos no oír la voz del Espíritu clamando, diciendo, necesito que vayas y que glorifiques mi nombre hasta los confines de la tierra. La iglesia es responsable de eso. Dios nos está llamando a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cerramos con una oración. Señor, gracias porque nos permitís ser parte de tu propósito. Nos permitís ser parte de tu plan. Queremos glorificarte con nuestras vidas. Perdón, Señor, si en algo nos hemos guardado para nosotros mismos. Queremos entregarte todo a vos, porque todo es tuyo. Queremos ser buenos administradores de lo que vos nos das, para que sea para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te entregamos nuestras vidas a vos. Nos rendimos a vos. Te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que el Señor nos ha hablado con tanta claridad, y a cada uno en particular dentro del mensaje general. Y todos estos días Dios nos habla del honor y el privilegio que tenemos de ser parte en su plan en las naciones. Pero qué lindo es poder entender que mi vida existe para glorificar al Señor. Mi economía, mi esposa, mis hijos y cada
cada cosa que Dios me da para administrar. En la carne diría, pucha, ¿quién me mandó a venir a esta reunión, no? Gloria a Dios que tenemos esta libertad para escuchar con tanta claridad su palabra para nosotros. Amén. Gracias, Federico, por venir y compartir. ¿Vamos a orar por Federico? Sí, pueden ponerse de pie y vamos a orar por él. Tiene un ministerio precioso y se están preparando más, como 135, me habías dicho. Hoy se están preparando 120, el semestre pasado fueron 140. Y bueno, Dios nos está dando gracias porque va creciendo el número y ya tenemos más de 30 candidatos formales que están preparándose ya para salir directamente. Gloria a Dios. Estire sus manos hacia aquí, vamos a orar por él. Señor, gracias por la vida de Federico. Gracias, Señor, por su corazón que se derrama delante tuyo en adoración, Señor, en obediencia. Gracias por hablarnos a través de él. Gracias, Señor, por los planes que tienes con él, con su hijo, Señor. Sorpréndeles, asómbrales, Señor. Sigue cubriendo sus vidas, su entrada, su salida. El poder de tu Espíritu, Señor, siga obrando en él y fluyendo a través de su vida. Tu sabiduría, tu gracia, para que junto con el equipo directivo dirijan fronteras como tú quieres, Señor. Pedimos, Señor, a través de él por los que se están preparando. Que tu gloria, Señor, se siga manifestando. Y gracias, Señor, por Federico, que siga siendo de bendición hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Cerramos nuestra semana misionera diciéndole al que está al lado, es hasta lo último de la tierra, ¿eh? Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el jueves.